Hola Rocío, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Valencia. Soy el referente de calidad del programa Mycobacterias. Mycobacterias menciona dos programas, que es el programa de tuberculosis y lepra. Soy mercadólogo, también estudié una tecnología en procesos administrativos de salud. Llevo 4 años y medio en el programa. Gracias, mucho gusto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Rojas, formo parte del equipo psicosocial del programa de tuberculosis y lepra desde hace aproximadamente 4 años. Mucho gusto, Claudia. Mucho gusto, mi nombre es Xiomara Roldán, soy la bacterióloga del programa de tuberculosis y estoy con el grupo desde hace 4 años y medio. Un gusto, doctora. Dame un momento, ya se está conectando Jennifer, se presenta y empiezo a explicar el programa. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Niño, yo soy enfermera y hago parte del equipo de tuberculosis y lepra desde hace 5 años. Un gusto, Yesenia. Bueno, mientras se conecta Jennifer, pues te voy presentando el programa. Nosotros somos el programa de micobacterias. En este momento, 2 programas dentro de uno, que es el programa de tuberculosis y el programa de lepra. Estamos y nos llamamos micobacterias. Permíteme un momentico, ya se conectó Jennifer. Jennifer, ¿te puedes presentar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Santa. Hace 5 años trabajo en el equipo de micobacterias. En este momento estoy representando a la jefe de zona en la zona centro y pues mucho gusto. Mucho gusto, Jennifer. Entonces, somos el programa micobacterias, tuberculosis y lepra. Cuando hablamos de tuberculosis, estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por vía aérea. Y cuando hablamos con lepra, también es por vía aérea, pero tienen síntomas diferentes. Entonces, el equipo está constituido por 18 personas, pero hoy tenemos representantes. Está, como te decía Andrés, es referente de calidad. Xiomara representa todas las asistencias técnicas que se hacen solo a los laboratorios. Yesenia está representando unas poblaciones especiales como es cárcel. Jennifer está representando zona, que es sistema de información. Y Claudia representa gestión de conocimiento y la parte psicosocial. Entonces, esa es la estructura. Dentro de la estructura del programa, nosotros estamos divididos por zonas. Está la zona norte, zona sur, oriente, la zona oriente, la zona ladera y la zona centro. Cada representante son profesionales del área de salud, tiene a su cargo como referente una empresa social del Estado y tiene asignados unas EPS. Y Yesenia está solo asignado con EPS, pero también está asignada al programa de cárcel, que es un programa que se maneja igual, pero con unas condiciones diferentes. El resto del equipo lo constituyen unas técnicas, son auxiliares de enfermería. En este momento tenemos 4 técnicas, tenemos una trabajadora social y tenemos un médico. Eso es pendiente contratar un agente comunitario y una trabajadora social. ¿Qué hacemos en el programa? Nuestro objetivo primordial es cortar la cadena de transmisión. ¿Y cómo cortamos la cadena de transmisión? La cortamos cuando tenemos un diagnóstico oportuno y cuando iniciamos oportunamente un tratamiento. Esa es la razón de ser del programa. Cuando hablamos de tuberculosis, hablamos de sintomatología respiratoria. Cuando hablamos de lepra, hablamos de sintomatología de la piel. Entonces, en ese proceso estamos. Nuestra razón de ser, nuestro objetivo, cortar cadena de transmisión. ¿Cómo lo hacemos? Diagnosticando oportunamente. ¿Y cómo lo hacemos? Iniciando tratamiento oportunamente. ¿Qué es lo que hacemos para lograrlo? Entonces, ¿y por qué tenemos este equipo? Nosotros tenemos unas responsabilidades que nos las dan normas internacionales, nos las dan normas nacionales, departamentales y locales. Hoy seguimos una norma nacional que es la resolución 227 del año 2020, salió en febrero de este año, que adopta y acoge las normas
internacionales. Entonces, se hizo todo un consenso en el país y sale esa resolución que nos dice cuáles son nuestras competencias. Nuestras competencias están relacionadas con la captación de los sintomáticos respiratorios en tuberculosis. Después que yo capto a esa persona, ¿cómo logro diagnosticarla? Después que esté diagnosticada, ¿cómo logro curarla? Y cuando logro, ¿cómo para curarla? Logro mantenerla en el programa durante 6 meses que dura el tratamiento. Si no tiene patologías asociadas, si tiene una patología asociada, el tratamiento dura 1 año. O si ese paciente hace resistencia a los medicamentos, su tratamiento se puede durar 18 meses. Para este proceso, cuando hace resistencia, tenemos asignado a otra persona. Se llama Marisa Estupiñán. Y el médico es transversal a todas las patologías y a todas las situaciones que se presentan. Un paciente con diabetes, con VIH, con hipertensión, con depresión, cualquier otra patología, su tratamiento dura más de 6 meses. Eso es parte de lo que inicia el equipo en el recorrido en los diferentes componentes. Cuando ya el paciente está en tratamiento, yo debo hacerle un seguimiento a él y su familia. Entonces ahí empezamos a hacer toda la parte de seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con él. Ese seguimiento se hace a los 8 días, a los 6 meses y al año. Cuando ese paciente es captado, diagnosticado, inicia tratamiento y luego lo empiezo a seguir a través de esta visita, fallece, se le hace una unidad de análisis. Cuando ese paciente se capta, se diagnostica, se trata, se sigue y encontramos que hizo resistencia a los medicamentos, hacemos algo que se llama vigilancia de la resistencia. Entonces, nos movemos en 3 grandes componentes, la gestión programática del programa, la gestión clínica y la gestión vigilancia en salud pública. Cuando nosotros hablamos de la gestión programática, tiene que ver con todo lo que es el sistema de información y los indicadores que se mueven en el programa. ¿Cuántos pacientes ingresan? ¿Cuántos pacientes se curan? ¿O cuántos pacientes mueren? Y la gestión clínica tiene que ver con toda la adherencia a los protocolos. Como todas las red prestadoras, las APBs, hacen adherencia a estos lineamientos que nos dan. La vigilancia en salud pública tiene que ver cuando un paciente fallece, cuando un paciente hace resistencia a medicamentos o cuando estoy haciendo seguimiento a ellos. Entonces, las personas que están aquí que representan cada uno de estos componentes. Ejemplo, Xiomara, ella es la que hace todo el proceso de asistencia técnica y seguimiento a los laboratorios que hacen parte de la red. Claudia hace todo un seguimiento psicosocial a los pacientes. Un paciente pudo iniciar tratamiento, pero se pudo desertar de él, lo pudo abandonar o por situaciones de orden administrativo no continuó. Eso se configura como una pérdida en el seguimiento y ella debe hacer el seguimiento. Jennifer, que está representando las zonas, hace todo un proceso de acompañamiento a las APBs, a su red prestadora, se reúne cada mes a hacer seguimiento a ese sistema de información, hacer seguimiento a todo un sistema de información que está normado a nivel nacional. Yesenia hace ese mismo proceso, pero lo hace en cárcel, porque en cárcel pues, es un conglomerado donde todos se encuentran y ahí tenemos que tener unos tratamientos diferentes. Cuando yo capto a un paciente, yo lo debo escribir en un libro, que se llama el libro sintomático respiratorio. Cuando yo lo diagnostico, que le hago un examen que se llama baciloscopia, o le hago una prueba molecular que busco la tuberculosis a través del ADN de la persona, pero a la misma vez ese examen me puede permitir saber si tuvo resistencia o no, estoy logrando un diagnóstico oportuno, también lo escribo en un libro. El paciente se debe escribir en el libro sintomático, luego pasa al libro de diagnóstico. Si ese paciente sale positivo, lo escribo en el libro de paciente. Si es un paciente que no hace resistencia a medicamentos, queda en el libro de paciente sensible. Si hace resistencia a los medicamentos, queda en el libro de resistencia. Cuando yo lo visito y le hago todo ese proceso de la visita, queda en el libro de contactos. Entonces, todo esto configura el sistema de información. Entonces, cada una de ellas, en su momento, hace seguimiento a un libro y tiene entonces, Jennifer, que está en una zona, debe saber cuáles son los sintomáticos que tuvo, se coordina con Xiomara para saber cuántos fueron diagnosticados, hace el libro de pacientes y coordina con Yesenia el libro de contacto, porque Yesenia hace parte y es la responsable de los contactos de este paciente. Pero muchas veces yo capto a ese paciente, lo diagnostico y ese paciente me sale negativo. Pero sí identifico que ese paciente está infectado con las micobacterias, con el bacilo de la tuberculosis. Entonces ese paciente le llamamos, es un paciente que tiene una infección latente. Yo le inicio tratamiento,
desde la IPS que le corresponde. Es un tratamiento que dura 9 meses y también se debe inscribir en el libro de quimioprofilaxis. Entonces, si te das cuenta, tenemos un libro para cada situación que se va a presentar. Entonces, ese libro es físico, o sea, no es algo digital, es algo físico. no, lo tenemos, es una hoja de Excel y está ese nos lo envía el ministerio. Tienen hoja de Excel. Okay. El ministerio en este proceso está en proceso, están construyendo un libro digital. Entonces, lo inscribimos en el libro de quimioprofilaxis. Entonces, hacemos todo ese proceso. Pero simultáneamente, todo este proceso se va dando simultáneamente. Nosotros hacemos articulaciones para la toma de decisiones y esas articulaciones las hacemos a través de la gestión del conocimiento. Tenemos una alianza con la academia, Universidad de Cali, con los grupos de investigación, con planeación municipal, que ahora te contará Yesenia y Jennifer un poco. Planeación municipal, generar conocimientos que nos permitan la toma de decisiones. Entonces, allí representa Claudia Zúñiga, Claudia Rojas. Hacemos todo el proceso de hacer convenios con ellos. Son convenios, no son convenios jurídicos, son acuerdos, es un acuerdo de voluntades. Nos reunimos en esa alianza y mirando las necesidades que el programa tenga, se generan tesis. Entonces, tenemos muchas tesis que hemos generado de pregrado y de posgrado. Estas universidades son la Universidad ICESI, la Universidad del Valle, la Universidad Libre, la Universidad Cooperativa, estuvo en su momento la Universidad Javeriana, la Universidad Santiago, el grupo de investigación. En este momento tenemos el grupo de investigación de Valle Lili, el grupo de investigación de CDI. Si de allí vamos generando toma de decisiones, vamos generando conocimientos y ese resultado de esa tesis de pregrado al posgrado se lleva al programa y dice, mire, aquí tenemos una necesidad, según este conocimiento se debe manejar de esa forma y lo vamos haciendo. Ese es como el resumen del programa cuando me preguntaste al inicio. Ok. Listo. Entonces, muchas gracias. Bueno. Entremos en materia. Empecemos por el proyecto. Tienen un proyecto a cargo, ¿cierto? Sí. ¿De la cita 2274? Sí, señora. ¿Solo ese proyecto o tienen otro? No, solo tenemos el 2274. Ok. De ese, revisando, digamos, que a corte de junio, sí. Tienen un cumplimiento, pues en promedio las actividades que tienen allí en un 25%. Cuéntenme cómo ha sido el desarrollo de ese proyecto. En medio, pues teniendo en cuenta el tema de la emergencia sanitaria. Pues yo inicio y luego cada uno va haciendo un aporte. Es un proyecto solo del año 2020, nosotros finalizamos el proyecto 539. En ese proyecto tenemos un indicador que es curar el 90% de los pacientes y es un proyecto que se llama Mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes a través de la oportunidad diagnóstica. ¿Qué tan oportunos somos para diagnosticar? Al 30 de junio, me parece que tenemos un cumplimiento físico en actividades del 25%, es un valor que ya va aumentando, que ya hemos logrado el 75%, porque nos faltaba la contratación de las intervenciones colectivas que ya contratamos. Ya se contrató a la red centro y a la red norte, y en este momento estamos en proceso de contratación de un contrato para hacer una atención a habitantes de calle, contrato para caracterizar la población afectada por TB, tenemos un contrato para mirar cómo está la línea o gasto de bolsillo, los costos de los pacientes, y una investigación operativa en sintomático respiratorio. Pero el personal fue contratado desde febrero y se le ha dado continuidad hasta la fecha. Entonces, por eso parece que no es el 25, pero ya iniciamos contratación de las actividades con esta entidad. A esa fecha solo habíamos contratado talento humano. Y podemos ver, digamos, esos contratos, digamos, esas firmas de esos contratos la hicieron ¿en qué mes? El contrato con la red centro y el contrato con la red norte se firmaron en julio, el actual 25 de agosto. Sí, podríamos, Andrés me puede apoyar con lo tenemos en el Drive que se tiene en el chat de salud, con el grupo de salud pública, sí.
Sí lo presentaron. Sí, ya lo presento, jefe. Mientras él lo proyecta, una de las actividades que tiene allí, ay, ¿qué se me hizo? Elaborar uno de los productos, elaborar un informe. Ya. Elaborar un informe que contenga todas las actividades que realizamos para la oportunidad diagnóstica. ¿Sí? Correcto. Eso sí. Entonces, por favor, Claudia, puedes enunciar un poco cómo vamos con eso y Xiomir me puede complementar con toda la parte de laboratorios. Bueno, como complementando un poquito de lo que hablábamos ahora en cuanto al porcentaje de ejecución, el porcentaje hacia junio iba en el 25%, ya que la mayor cantidad de recursos los teníamos asignados para la contratación con entidades. En el momento tenemos pendiente ejecutar 326 millones de pesos que están destinados para contratar nuevamente con entidades y la contratación que se hizo en el marco de la ejecución del PID, de Plan de Intervenciones Colectivas, que es lo que está buscando mi compañero Andrés, que sería lo correspondiente a la contratación de población privada de la libertad con la red de salud centro y contactos con la red de salud norte. En cuanto a los puntos que tenemos en el 1S, que tenemos como reporte, nosotros siempre hablamos de un informe. ¿Por qué hablamos de un informe? Y dentro de los 3 puntos tenemos un informe, que es el informe que reportamos hacia diciembre. Nosotros hablamos de un informe porque las acciones de nosotros son unas acciones que son permanentes, es un trabajo 24/7 en terreno, donde el equipo está haciendo permanente acompañamiento a las instituciones, tanto a la CAPD como a la red de IPS, y ante lo que nos venía ocurriendo, y más ahora con en el marco de la pandemia, donde algunas instituciones de pronto en algún mes te decían, no, este mes no puedo recibir la asistencia técnica. Para enmarcar el número, nosotros entregamos un solo informe en diciembre donde damos el consolidado total del número de asistencias técnicas que se realizan y también del número total de personal de salud capacitado, ya que ese personal de salud tiende a fluctuar permanentemente. Entonces, para evitar colocar una cifra exacta, nosotros colocamos un informe. Entonces, dentro de ese informe lo que hacemos trimestralmente es rendir cuentas del avance en la ejecución de los proyectos. Entonces, por ejemplo, en el primer punto que tenemos, que es oportunidad diagnóstica, rendimos cuentas de un indicador que está contemplado dentro del plan de monitoreo y evaluación, que es el porcentaje de oportunidad diagnóstica. ¿A qué nos referimos con oportunidad diagnóstica? Es el tiempo que transcurre entre el inicio de síntomas del paciente y el momento que es diagnosticado. Porque para años anteriores veníamos abordando un tema que identificábamos dentro de las unidades de análisis de mortalidad, por ejemplo, y era que los pacientes nuestros eran diagnosticados en el nivel 3 de atención. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado en el nivel hospitalario, pues estamos aumentando toda la parte de complicaciones que este paciente pueda presentar. Entre ellos, lo que les mencionaba de que nos dábamos cuenta y lo identificábamos ya en una unidad de análisis de mortalidad. Entonces, por eso, uno de los puntos centrales por el cual el programa dentro de ese proyecto, que dentro de esta ficha, se enfocó era en fortalecer la oportunidad diagnóstica, que es el objetivo 1, y lo que buscamos es, a partir de ese seguimiento permanente, identificar en cuántos días va la oportunidad diagnóstica y adicional de identificar en cuántos días va la oportunidad diagnóstica, pues identificar cómo está ese seguimiento de las instituciones. Ese es el primer punto del informe. Dentro del segundo punto, creo que preguntaste primero el primero, ¿cierto? Tenemos 3 informes en total. Sí, dentro el primero. Dentro del segundo, no sé si continúo mencionándote qué reportamos en cada uno. O... Bueno, dame un segundo. Ahí mencionabas tú que tienen unas asistencias técnicas. Ellas están sí, en un dentro de plan ese de primer trabajo. punto, prácticamente, si están dentro del plan de trabajo, prácticamente lo que reportamos, y las 2 actividades macro son las que se alimentan con las evidencias y con los soportes de la bacterióloga, donde, pues si a mí me complementa, son un total de 35 laboratorios que tenemos registrados. No sé en el momento, si a mí con la pandemia, cuántos van. Y prácticamente allí reportamos todo lo que se diligencia dentro de los libros de laboratorio y la concordancia de estos libros con los libros de programa. Gracias, Claudia. Carmen Rocío, antes que pase Xiomara, Yesenia o Jennifer, ¿ustedes pueden completar un poco a Rocío cómo hacen el seguimiento de indicadores mensuales del informe que ustedes pasan pasan mensualmente? Eso, y si lo pueden compartir para mirar
Sí, entonces Yesenia o Jennifer, ¿cuál de las dos puede ir hablando? Y ahora te lo proyectamos, Rocío. Listo, yo estoy conectada. Los indicadores que seguimos conectar. metiendo. Nosotros cuando estamos revisando la base de datos, pues todo el sistema de información que está conformado por diferentes bases de datos, hacemos seguimiento a los indicadores. ¿Cómo lo hacemos? Según el nombre del indicador, tenemos un formato ya estandarizado en el programa para hacer el seguimiento de cada indicador como lo indica la normatividad vigente. Dependiendo de estos resultados, pues nos arrojan cómo es, qué tan cerca estamos de la meta que está vigente o qué tan lejos para nosotros así reforzar las acciones dentro del terreno. Jessica, ¿vos puedes mostrar tienes conectado el computador para mostrar un informe? Sí, dame un segundito, dame un segundito. Entonces, según esos indicadores que nos arroja mes a mes que le hacemos seguimiento, levantamos las acciones en terreno. Un momentico para cuando ya se muestre poder seguir explicándoles. Correcto, bueno. Les compartí también el listado de asistencia. ¿Cómo vas, Andrés, con el Drive? Diligenciamos el formatico. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la estamos viendo. Tienen dos indicadores. De nosotras, lo que estaba explicando Jennifer, mes a mes a través de la asistencia técnica que hacemos al sistema de información, generamos unos indicadores que los tenemos en cuenta de acuerdo al plan de monitoreo de evaluación y vamos sacando los indicadores donde tenemos en cuenta pues el nombre del indicador, la fuente y cuál es el numerador y el denominador. Y tenemos la meta que es para el 2020. Entonces tenemos los indicadores de gestión, también tenemos los indicadores de proceso y también hacemos la parte de revisión del sistema de información de Hansen. Entonces, por ejemplo, cuando revisamos los indicadores tenemos en cuenta uno de ellos que era la oportunidad del diagnóstico, como lo habíamos visto, pero también tenemos que tener en cuenta el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que estén bacteriológicamente confirmados, porque lo que se busca es que todo paciente que tenga tuberculosis pulmonar tenga un examen de laboratorio que confirme que tenga esa patología. También tiene que ver los indicadores con los casos nuevos de tuberculosis extrapulmonar o los casos que son previamente tratados, que son casos que ya antes les había dado tuberculosis y nuevamente les volvió a dar, o personas que tienen tuberculosis pulmonar que ya les había vuelto a dar como los previamente tratados y que fueron evaluados con un examen que quiere mirar si hay resistencia o no a los medicamentos que normalmente se les dan al tratamiento de tuberculosis. La oportunidad de diagnóstico, pero también miramos la oportunidad de inicio de tratamiento, que es el tiempo que uno tiene en cuenta desde que fue diagnosticado el paciente hasta el momento en que inicia el tratamiento. También se mira el porcentaje de los contactos enfermos de esos pacientes con tuberculosis, pero con baciloscopia positiva. Y se mira también, algo que también tocó ahorita Claudia, es el porcentaje de diagnósticos de tuberculosis pulmonar en el primer nivel de atención, que eso es lo que se busca. Idealmente es que la tuberculosis, si es pulmonar, lo que se busca es que el diagnóstico sea en el primer nivel de atención. Entonces, esos indicadores los evaluamos mes a mes a través de las asistencias técnicas y los comparamos con las metas que propone pues, el ministerio, en este caso para lo del 2020. Entonces, eso lo hace cada referente de zona con sus programas que está a cargo. Ese que me estás enseñando allí es solo el que manejas del INPEC. Este caso es el de INPEC.
¿Y cómo van allí? Digamos, en relación con años anteriores. ¿Cómo les ha, digamos, afectado de pronto el tema de la pandemia en su gestión con respecto al seguimiento de todos esos casos? Y el comportamiento de los indicadores, ¿cómo ha sido? Bueno, el comportamiento de indicadores, la verdad no ha variado porque como es una población diferente, y digamos que está cautiva, si vamos a hablar de oportunidad de inicio de tratamiento, está a 2 días. O sea, digamos que todavía se mantiene ese indicador, se mantiene el indicador de diagnóstico, de oportunidad de diagnóstico. Ahí de pronto lo que ha variado un poco es en el diagnóstico de casos. Entonces, pues hay muchas probabilidades de que hayan sucedido muchas cosas. Una es, por ejemplo, porque las búsquedas activas continúan, pero no sabemos si las medidas que se estaban tomando a raíz de lo del COVID en los mismos patios pudo haber influenciado, porque a pesar de que estemos con este tema del COVID y también en la cárcel, las actividades de búsqueda activa en tuberculosis se han mantenido. Esa es una ventaja. La habilidad que tenemos es, por ejemplo, cuando los pacientes tienen tuberculosis, están en tratamiento y salen de cárcel, esa es la dificultad que hay. Pero mientras que ellos están allá adentro, la oportunidad de inicio de tratamiento y la adherencia a tratamiento se mantiene y es buena por la condición en que ellos se encuentran. Ok. Tengo algo para anexar ahí lo que dijo Jessy, qué pena. ¿Puedo hablar? Sí, claro, sí. Bueno, algo positivo que hemos visto también en los indicadores es la adherencia a tratamiento, ya que pues gracias a la pandemia ahora todos los pacientes pues se permitieron ser supervisados por video y también por medicamento pues domiciliario, por Hopkins. Entonces así ha sido más fácil para la supervisión de los mismos y así yo pienso que ha disminuido el riesgo de pérdida. ¿Eso lo podemos ver en cifras? De pronto, Claudia o jefe Lucy. Sí, ya te hacemos la presentación que tenemos. Ya, Claudia. Haz un minuto y ya buscamos la presentación. Bueno, mientras Claudia busca la información solicitada, entonces yo aporto, complemento, perdón, con respecto a la oportunidad diagnóstica. Nosotros tenemos, bueno, en el caso mío, hago la asistencia técnica a los laboratorios, que como lo dijo anteriormente la compañera Claudia, son 35 laboratorios en los cuales yo hago ese acompañamiento para que todos los laboratorios estén articulados en forma para poder dar cumplimiento a todos los lineamientos que tienen que ver con las ayudas diagnósticas, que cada paciente se le realicen todas las pruebas de acuerdo al grupo poblacional en este momento que se está dirigiendo en cuestión del nuevo lineamiento. También miramos cómo están pues el asunto de las contrataciones, se verifica en cada laboratorio, la CAPB cómo están contratando, para asimismo mirar que se dé cumplimiento a la realización de todas las ayudas diagnósticas a cada paciente. Yo también saco un cuadro mes a mes donde se da la información de cuántos sintomáticos respiratorios fueron examinados, cuántas baciloscopias fueron realizadas, la cantidad pues, de pacientes que fueron positivos por medio de las baciloscopias, cuántos cultivos fueron realizados y cuántos cultivos, pues de acuerdo a esa realización, cuántos fueron positivos. Yo tengo aquí un cuadro que está hasta el mes de junio, donde le informo cuántos sintomáticos respiratorios fueron examinados, que fueron a esa fecha 5.067,
se le realizaron 2.434 vaciloscopias, que esta información es muy importante, la realización de las vaciloscopias, porque por cada sintomático respiratorio que evalúen se deben realizar 3 vaciloscopias, no una sino 3. Entonces, con esa cantidad de vaciloscopias que se realizan, nos damos cuenta si concuerda pues la realización de 3 vaciloscopias por paciente. Para esa fecha teníamos, para la fecha de junio teníamos... ¿No podemos ver el cuadro? Sí, claro, un momento por favor, sino que lo tengo en un informe. Dame un minuto por favor. Vamos a ver si me proyecta. Hola. ¿Lo está visualizando ya? Sí, ya. Aquí lo tengo aquí separado, como lo alcanza a ver. El primer cuadro está de enero a marzo y el segundo cuadro está de abril a junio, en cantidades. O sea que la sumatoria de todo eso sería hasta el mes de junio. En el caso del primero, serían 10.924 más 5.067. Lo que pasa es que yo lo hago así y al final del año es que yo hago ya el consolidado de todo para el informe. Pero haces ese seguimiento trimestral. Sí, se da la información trimestral porque así viene el cuadro que envió el Instituto Nacional, el libro que se maneja con el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud. Entonces, hasta la fecha del mes de junio, teníamos 229 de los evaluados, de los pacientes evaluados, eran 229 más 141, entonces a esa fecha teníamos 370 pacientes positivos con vaciloscopia. Y teníamos... Eso es en Cali. Sí, señora, en Cali. Lo que pasa es que yo hago el consolidado del libro de los 35 laboratorios. Le explico cómo es el procedimiento un momento. Hago el consolidado de los libros de laboratorio independientes que vengan de otros municipios o de otra pues, parte que no sea Cali. Después de hacer el consolidado, voy a hacer pues el barrido y haciendo sus filtros para solo sacar los que son de Cali. Cuando ya saco pues todo el bloque de Cali, inmediatamente pasamos a hacer este análisis, solo con los pacientes de Cali. Si puedes ver aquí donde dice descripción, entonces yo le pongo aquí muy clarito donde dice hasta la fecha del corte de 20 de junio del 2020, el análisis del libro informa que hay 18.532 pacientes analizados o evaluados, de los cuales 16.638 son de Cali. Correcto. Y ya con esa información de los 16.638 se saca el análisis de acá. Ustedes, desde digamos, el trabajo que realizan, ¿han hecho, digamos, algún aporte en tema de datos abiertos con las estadísticas que ustedes manejan? Estamos en el proceso, Carmen Rocío. No lo empezamos con nadie, no lo hemos terminado, pero sí se trabaja con planeación municipal. Ahora Jennifer y pueden ampliarlo, Yesenia, los datos estadísticos. Pero en datos abiertos lo estamos trabajando con Nadia. Sí lo paramos con la pandemia, iniciamos. Es muy importante tener Perdón, esa... ¿puedo dejar de presentar? Sí, me iban a presentar... Que continúe Claudia con la presentación de... Hoy Andrés tiene la información. Ok, Andrés, ¿me va a hacer el favor de proyectarme la pantalla sobre cómo vamos en cuanto al seguimiento de pérdida? La idea es mostrar los datos y contarles un poquito qué hacemos para llegar a esos datos. Entonces, Andrés, porfa, ¿me apoyas con la presentación?
Bueno, como les mencionaba, inicialmente nosotros tenemos por lineamientos, pues el programa rige desde la resolución 227, que arranca a partir de febrero de este año, Plan Estratégico Colombia es el fin de la tuberculosis y Plan de Monitoreo y Evaluación. Entonces, dentro del Plan de Monitoreo y Evaluación, uno de los indicadores a los que les apuntamos es el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis pulmonar PCAS positivos con condición de egreso en pérdida en el seguimiento. Dentro de esto, nosotros tenemos una meta que es a 2020 llegar a un porcentaje inferior al 5% de casos en pérdida en el seguimiento. Para el 2018 tuvimos un total de 14% de pérdida en el seguimiento, para el 2019 bajamos al 12,4% y en lo que vamos de este año vamos en el 1,2% de pérdida en el seguimiento. Entonces, dentro de en la siguiente diapositiva que tenemos toda la parte de la distribución de pérdida del seguimiento por heces, podemos identificar que para el año 2018 una de las zonas de la ciudad donde mayor número de casos se nos perdían era la red de salud centro, seguido de ladera. En la red de salud centro teníamos un total, pues en 2018 tuvimos un total de 69 casos perdidos y uno de los puntos a los que se direccionan las intervenciones del programa es esa parte de la intervención desde un enfoque diferencial y desde un enfoque poblacional, donde buscamos hacer una atención específica a grupos en condición de riesgo o en condición de vulnerabilidad social, como lo es la población en condición de habitabilidad de en calle, y toda la parte de consumo de sustancias psicoactivas. Dentro de estas dos redes de salud, que son la red de salud centro y ladera, las comunas que mayor número de casos de pérdida nos aportan son comuna 3 y 9, que corresponde a toda la parte de Sucre, Calvario, Calle de la H, que es donde estamos como focalizados en realizar acciones para disminuir ese porcentaje de pérdida. Así fue como quedamos para 2018 y como podemos observar para 2019 la red de salud centro disminuyó la pérdida, pero para esa disminución, que era lo que les mencionaba mi compañera Jennifer ahorita, pues se requiere un trabajo conjunto de acompañamiento a la institución, de institución a institución, para identificar qué acciones se estaban haciendo y estar como allí en el ojo del acompañamiento de que todos esos pacientes que ingresen al programa finalmente logren finalizar y culminar el tratamiento. Porque pues una de las principales barreras que tenemos son las condiciones sociales a las que hacemos foco. Por lo general, cuando uno escucha tuberculosis y desde la literatura uno siempre se retoma a una enfermedad y que para muchos aún hoy en día es sinónimo y está ligada a pobreza. Entonces, toda esa parte aún se sigue viendo. Así lo que yo acabo de decir esté muy lleno de imaginarios y demás, de prejuicios sociales, pues es algo que aún continuamos viendo en nuestros territorios y ese tipo de población es la que nosotros anualmente registramos en un promedio entre 1.000 y 1.200 casos de tuberculosis. Y esa es una cifra que la traemos desde hace más de 4 o 5 años. El programa siempre viene registrando de 1.000 a 1.200 casos y anualmente cerramos con eso. Cuando nosotros reportamos, y creo que de pronto si revisamos el 1S, tenemos un reporte inferior es porque reportamos sobre casos BK positivos. BK positivo es el que le sale vaciloscopia positiva y tiene una tuberculosis pulmonar. Entonces, dentro de este orden, pues, y los puntos centrales de intervención son ese punto poblacional, y ese punto de poblaciones con condición de vulnerabilidad, con condición de riesgo, poblaciones indígenas, población carcelaria, que también Yesenia nos explicaba un poquito ahorita cómo es la dinámica con este tipo de poblaciones, que si bien no son parte del común general de los 1.000 pacientes, no podemos decir que los 1.000 pacientes corresponden a este núcleo poblacional, si tenemos, por ejemplo, habitante de calle nos puede aportar el 20% anual de los casos que nos ingresan al programa, lo que significa aumento de esfuerzos, de intervenciones y de acciones dentro de estos grupos que requieren de un mayor nivel de atención y que requieren de un foco central para nosotros. En el caso de habitante de calle, durante los días, bueno, desde marzo que inició todo el tema de la pandemia, contamos con el acompañamiento de un auxiliar en terreno, que es María Eugenia, y María Eugenia se encargaba de llevar el medicamento, así estuvieran todas las medidas de aislamiento, desde la Secretaría con el respaldo del doctor Augusto, pues se le diligenció una carta donde ella andaba con una carta para poder ingresar a estas zonas y dar continuidad a toda la parte de entrega de medicamentos, en especial a la población habitante de calle. Entonces son acciones permanentes que requieren, que podríamos decir que requieren de un mayor esfuerzo y de un mayor tiempo en cuanto a las acciones que realiza el programa. En este momento estamos pendientes de la contratación con Sergente, que por lo general es el operador que desde hace 3 años viene manejándonos todo el tema de habitante de calle. También tenemos articulación con la Secretaría de Bienestar Social, con quienes pues el trabajo ha sido fundamental para hacer mesas de trabajo, para hacer revisión de casos específicos y quienes también están y tienen una caracterización propia de esta población. Estamos participando dentro de la política de habitante de calle, que también es uno de los puntos importantes para nosotros.
ser parte de esa política y que dentro de, a nivel alcaldía y a nivel central, este sea uno de los temas que esté como en el foco y que tuberculosis sea reconocido dentro de todas estas poblaciones que nosotros consideramos poblaciones de interés. Y cuando pues, lo refiero nuevamente sería para nosotros población de interés habitante de calle, con la parte de la política y la articulación con bienestar y con los operadores de samaritanos y de Sergente, con quienes hemos trabajado muy de la mano, en población privada de la libertad, donde pues, como manera de anécdota, Yesenia entre le dicen la jefe del clan de tuberculosis porque es un tema que es muy viral, que se ha hecho muchísima movilización en cuanto a lo que es la tuberculosis como tal y que son reconocidos y que ya es una enfermedad que podemos decir que es reconocida dentro de estos sectores, que ya se escucha hablar de tuberculosis y ya ellos mismos piden una muestra de tuberculosis y ellos mismos identifican los síntomas, que es uno de los puntos a los que siempre hemos buscado apuntarle desde el programa, que ese voz a voz de la enfermedad conlleva que las personas mismas identifiquen en el territorio qué es tuberculosis, identifiquen cuáles son sus síntomas y nos permitan posibilitar diagnósticos tempranos. Otro de los grupos así que tenemos y que desde que el año anterior hicimos intervención y dentro de las evidencias que compartimos fue la parte de indígenas. Hicimos una adaptación nuevamente a lo que era la ruta indígena, participamos en algunas reuniones con la Universidad del Valle, en toda la parte de construcción del modelo de salud indígena, donde pues ha sido un trabajo de años, de lograr llegar a acuerdos y llegar a concertaciones con ese tipo de población para que ellos reconozcan que la tuberculosis existe, que se nos siguen muriendo indígenas y que muchas veces se nos están muriendo desde el hospitalario y que el trabajo continúa con ellos y que esa mezcla entre la medicina occidental y tradicional pues es una necesidad para que logremos llegar a que los indígenas dejen de fallecernos por un diagnóstico tardío de una enfermedad que es prevenible, curable y cuyo tratamiento es gratis, que es lo que siempre les mencionamos a los pacientes. Entonces, prácticamente esos son como nuestros grupos. Otro de los grupos y con el cual durante años anteriores hemos realizado contratación, hemos realizado intervenciones, es con población adulta mayor. También tenemos un trabajo fuerte con Comuna 20, con quienes trabajamos con mesas y con grupos de adultos mayores para ese voz a voz y esa sensibilización en cuanto a tuberculosis. El año pasado lo certificamos en tuberculosis farmacoresistente en compañía de una líder comunitaria. Tenemos un comedor comunitario exclusivo para pacientes de tuberculosis. Entonces podemos decir que es un programa que va muy al territorio y que va muy a abordar todos estos determinantes que acobijan y que están cercanos a la enfermedad. Bueno, no sé si con ese le dé como cabida un poquito a lo que hacemos desde la parte de pérdida o si de pronto pues sea oportuno como ampliar en algún punto. No, está muy bien. Pero me sorprende un poquito. 2019, bueno, llevaban el 2018 el 15%, decía, ¿cierto? 2019 el 12% y lo que va del 2020 el 1%. Ahí. Te contesto, Pascal, es por los tiempos. O sea, en las cortes los tiempos no son iguales. No, 2020 llevamos 6 meses, 2018 fue una corte de 18 meses, 2019 es una corte que llevaba como 14 meses, y en el 2020 solo te presentamos la información de estos, ¿cuánto llevamos? 8 meses, de 8 meses, por eso es la diferencia. Ok. Es que las cortes en tuberculosis son de 18 meses, inician el 1 de enero, digamos, del año 2020 y finalizan el 30 de septiembre del año 2021. Sin embargo, como te presentaba Yesenia y Jennifer, nosotros mes a mes vamos siguiendo. Por eso la encuentras tan baja, pero no es que haya bajado drásticamente. Ok. Sí, incluso aún tenemos pendiente por egresar casos de 2019, tenemos 35 casos pendientes por definir condición de egreso en cuanto a los casos que ingresaron como nuevos becas positivos. O sea, todavía estamos trabajando sobre el reporte de información de 2019. Por lo general, cuando reportamos los proyectos y cuando pasamos toda la información a planeación, reportamos año vencido. Igual la meta que en este momento tienen es que esté por debajo del 5%. Esa es la meta a nivel nacional, esa es la meta nacional dentro del plan de monitoreo, es una meta país y pues la idea es que esté sobre debajo del 5%, aunque pues la verdad que desde las realidades de los reportes nacionales estamos
muy por encima, incluso, pues como puedes observar, venimos 12, 14%, y tenemos otras regiones del país que la tienen un poquito más alta. Y creo que incluso, bueno, y ese porcentaje nuestro de los que se pierden son lo que mencionábamos, población habitante de calle, población con consumo de sustancias psicoactivas, que es uno de los puntos que también, pues una de las líneas estratégicas que podríamos tener en ese momento es que también nos vamos a unir al proyecto trazador que tiene el alcalde dentro de este nuevo año, que es toda la parte de abordaje y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es como tuberculosis también entraría dentro de ese punto, porque si nosotros hacemos un filtro de los pacientes que nos ingresan a programa, de los que se pierden, el 70% más son consumidores de sustancias psicoactivas. Entonces, esa problemática general pues nos afecta también muy macro a nosotros en cuanto al término de respuesta y de seguimiento de indicadores. Correcto. Bueno, entre ese mismo proyecto tenemos allí otro producto, ¿no? Es curar el 90% de los pacientes. Sí, tenemos ese otro producto, bueno, acabamos de cerrar el primero, que es el que reportamos con toda la parte de laboratorio. Dentro del otro producto, que es curar el 90% de los pacientes, nosotros que reportamos allí. Allí reportamos lo que mencionaba Jennifer y Yesenia, de toda la parte de seguimiento de instituciones, de seguimiento a las 20 APBs y sus red IPS, tanto públicas como privadas. Nosotros reportamos el resultado de las asistencias técnicas que ellas realizan propiamente en terreno, y reportamos el resultado del seguimiento de indicadores que ellas explicaban. Entonces, todo ese seguimiento ellas hacen, y toda esa parte programática, sumar cómo se llega a ese 90% de curación, de tratamiento. Y es parte de una sumatoria de acciones pequeñitas que van llevándonos a escalonar ese resultado general de cómo ingresa el paciente que es diagnosticado con tuberculosis. El paciente ingresa hoy y podríamos estarlo egresando aproximadamente en un año. Entonces, ese es el resultado y es lo que reportamos año vencido. Dentro de todas sus actividades, ¿cuál consideran que ha sido pues el logro a destacar, digamos, en esta vigencia, a pesar de pues, el tema de la emergencia? Complementar un poco para ya pasar a tu pregunta y cada uno. Es que ya la secretaria nos aprobó, como te decía, el contrato con habitante de calle. O sea, Claudia te decía que cuando caracterizamos las pérdidas encontramos que son habitante de calle y farmacodependiente. Ya tenemos autorizado ese contrato. Mañana en la tarde hacemos CDP para mitigar un poco el riesgo allí. Dejo al equipo para que cada uno pueda ir presentando los logros y yo finalizo. Bueno, y creo que voy dando como continuidad a lo que venía mencionando anteriormente, y uno de los mayores logros que tenemos como programa es la generación de alianzas y la generación de redes. Y es que el programa no trabaja solo, y es que hemos logrado muchísimos aliados directamente. Tenemos aliados con las instituciones, tenemos personal en las instituciones sumamente comprometido con los pacientes, sumamente comprometido con el seguimiento. Incluso pues para nosotros es de resaltar, por de Salud Norte tiene un auxiliar que ya es prepensionable, quien a diario llama a los pacientes a preguntarles cómo van, y esto nos ha permitido que, por ejemplo, en la Norte en ese momento no tengamos un solo caso de pérdida, pese a que hay pacientes con condición de habitabilidad de calle, pero se ha logrado hacer alianzas con la familia, sostener que la familia volviera a ser, eso tiene un término, pero no recuerdo el término en ese momento, pero logramos que la familia volviera a acoger a ese habitante de calle y volviera a llegar a su núcleo familiar. Entonces, cuando directamente las instituciones se escucha este tipo de historias de cómo una persona que venía en condición y es diagnosticada con una enfermedad transmisible como la tuberculosis, y finalmente la familia vuelve a ser acogida, vuelve a ser ese enganche de este paciente y se vuelven a restablecer vínculos, que es uno de los puntos que también hemos incluido dentro de la contratación con Sergente durante años anteriores, y es restablecer vínculos y volver el paciente a su núcleo familiar. No solamente es que nosotros digamos, listo, lo curamos de una patología, lo curamos de tuberculosis a nivel salud, sino que restablecimientos pacientes. Vamos a hacer una adaptación paciente después de que finalice un tratamiento. Y creo que eso es un logro. Eso es uno de los logros más grandes que tiene el programa, que no solamente pensemos en un resultado de un indicador, sino que pensemos en una contribución que le hacemos al paciente. Y en muchas oportunidades, cuando logramos sentarnos y cuando logramos entrevistar a un paciente en tratamiento, escuchar esas historias de vida, de cómo
un video de Michael que, pues, si de pronto el tiempo nos da, lo publicaríamos, y es cómo esos pacientes te dicen: la tuberculosis cambió mi vida. El acompañamiento del personal de salud, el acompañamiento de la institución, el acompañamiento de varias instituciones que trabajan conjuntamente pensando en la tuberculosis, permite cambiar historias y permite transformar vidas. Entonces, esto es sumamente bonito y sumamente social, que se logra desde el programa de tuberculosis. Nosotros no solamente hacemos alianzas con las instituciones, hacemos alianzas con actores comunitarios, hacemos alianzas con otras instituciones también a nivel alcaldía, con el sector académico, tener estudiantes pensando ya en tuberculosis desde antes de graduarse, que para ellos la tuberculosis sea una realidad y que para ellos sea un tema de interés, pues es uno de los grandes logros que tenemos como programa. Que a nivel de proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el nivel nacional sea importante y consideren viable intervenir y generar recursos también para Cali, pues es un tema importante. Que por medio de transferencias nacionales logremos también gestionar recursos para realizar intervenciones en Cali, y que Cali sea visto no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel, el año pasado tuvimos un logro que fue que una de nuestras líderes comunitarias, que es María Aurora Castro, de la Comuna 20, fuera reconocida a nivel de OPS, a nivel de varias entidades de cooperación internacional, como uno de los estuvo en el tercer lugar, como una de las mejores acciones comunitarias. Para nosotros es un logro como programa, porque no es una acción individual de una persona, sino que es una acción de todos. Excelente. ¿Quién continúa? Sí, por favor. Pienso que también otro de los logros es, nosotros ya teníamos la experiencia con la supervisión del tratamiento a través del medio virtual, ¿cierto? Y cuando ya este año el ministerio, pues a través de la resolución 227, acogió una de las formas de supervisión como la virtual, nosotros ya teníamos una experiencia ganada desde 2016. Y cuando se dio todo este tema de la pandemia, para nosotros fue muy fácil acogernos a eso porque ya teníamos la experiencia. La supervisión virtual también ha servido para que con las alianzas que ha generado el programa con la academia se lleven a cabo proyectos de investigación. Uno se llevó a cabo el año pasado con la Fundación Valle de Lili, y este año nuevamente está en ejecución un segundo proyecto de investigación con la Valle de Lili, pero pues ya más fortalecido de acuerdo a las experiencias del año anterior. Entonces, esa experiencia ganada que tenemos nosotros con la supervisión virtual, para nosotros nos cayó pues de perlas este año, porque ya veníamos con la experiencia y se nos facilitó mucho eso. Nosotros ya de hecho teníamos una guía de manejo para aplicar en ese tipo de supervisión, ya la teníamos. Es una guía que también se compartió para el Ministerio de Salud, lo que ya nosotros habíamos hecho y adaptado. Otro logro que me parece a mí importante es lo que se ha trabajado con la población privada de la libertad, pero es la constancia, es la permanencia y la presencia de la Secretaría de Salud allá. Entonces, eso ha hecho que el mejoramiento pues, del sistema de información y el fortalecimiento del programa se mantenga, se fortalezca mucho la parte comunitaria que allá es representada por los promotores de salud, y nosotros cada año hemos estado con ellos, le hemos capacitado, se les han continuamente se les prepara, y también gracias con la alianza de la academia, por ejemplo, llevamos ya 2 años certificando a los promotores de salud con la Universidad Santiago de Cali a través del curso de extensión. Y hemos hecho diversas actividades con ellos. Entonces, eso, aunado con lo que ha dicho Claudia, la gente que está allá está muy apercibida con el tema de tuberculosis, muy apercibida. Reconocen muy fácil los síntomas. Los mismos pacientes nos apoyan para el reconocimiento de personas que presenten síntomas, y todos en una misma voz. Entonces, eso me parece que es un logro con el tema del programa de privación de la libertad en el tema de tuberculosis. Otro logro que se dio el año pasado fue que
El programa de tuberculosis logró unos cupos para realizar un curso de epidemiología de campo. Entonces nos dieron, a la jefe le dieron 5 cupos, si no estoy mal, profesionales de la salud, nosotras, y hicimos el curso. De las participamos como en total, como 35 personas, eran personas de EAPBs y de la Secretaría de Salud Departamental, que hicimos pues el curso, y de esas personas que participaron, 2 personas ocuparon el primero y el segundo puesto. El segundo puesto lo ocupó mi compañera Jennifer Santa, con un trabajo relacionado con lepra, y el primer puesto lo ocupó esta servidora con el tema de brote, análisis de brote de varicela en la cárcel Villahermosa. Entonces, los 2 cupos, los 2 primeros puestos de ese curso, pues se los lo quedamos nosotras, el programa de tuberculosis. Y más de que ocupamos el primero y el segundo puesto, no es aprovechar las oportunidades para fortalecer el recurso humano del equipo. Entonces ya tenemos unas ventajas y unas habilidades respecto, por ejemplo, a la epidemiología de campo, a la elaboración de informes ya con una tendencia más de epidemiología, o sea, fortalecer más como las herramientas que nos ayudan a el análisis, la evaluación. Exacto. Entonces, eso también es bueno porque en el programa de tuberculosis siempre se busca ir más allá. Entonces, siempre con el liderazgo de la jefe Lucy busca que su equipo siempre se fortalezca. Pues para que si un grupo, su equipo está fortalecido, pues eso también se va a reflejar en los resultados. Y ya, no sé quién más. Y todas esas actividades pues, ustedes que mencionan en tema de logros, pues creo que hay más. ¿Cómo las socializan tanto al interior de la Secretaría como a nivel externo? O sea, en tema de comunicaciones, ¿cómo lo manejan? Porque realmente es un trabajo muy importante. Te doy respuesta. Nosotros lo manejamos internamente en la articulación que tenemos con las diferentes líneas. Ejemplo, como ustedes en el grupo de planeación, estamos articulados con la doctora Claudia Siguena Gómez. Ella tiene la trazabilidad, ejemplo, de todas las gestiones que se hacen para este tipo de trabajo. En todo lo que es gestión del conocimiento, trabajamos con el grupo de participación social, que hacemos todo lo que te decía Claudia de trabajo con las poblaciones y participación en las mesas que se puede ampliar. Trabajamos con el grupo vigilancia. Nosotros, el programa de TV no tiene contratada una epidemióloga, pero desde vigilancia se nos asigna una epidemióloga que nos apoya con todos los datos y ella trabaja con nosotros, nos reunimos cada 15 días, semanal, mensualmente, a hacer análisis de la información y internamente nos reunimos con grupos de salud pública. Trabajamos de la mano con el grupo de seguridad alimentaria, trabajamos de la mano con el grupo de estilos de vida, con la asociación TV y diabetes, con la asociación TV y desnutrición, con la asociación y con el grupo de salud mental, con la asociación TV y el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, esto lo vamos presentando en todo un proceso de comunicación interna y en la parte externa nos trabajamos con los actores involucrados en las alianzas. Ok, muy bien. ¿Alguien más quería aportar algo con respecto a ese tema? Diego, falta Andrés, Xiomara. Bueno, yo también quería hacer un aporte y es que todo este proceso pues, ha sido también dirigido pues, por la jefe Lucy y el año pasado ella recibió el honor de ser parte de la Organización Panamericana de la Salud como miembro del Comité Regional de TB Infantil. Eso también es un logro tanto a nivel local como regional, porque esto nos permite fortalecer desde las capacidades del talento humano y repercutirlas en la comunidad. Pienso que uno de los mayores logros que hemos tenido durante esto, o durante
que he evidenciado durante este tiempo que he estado en el programa es poder contribuir a la comunidad, que es realmente nuestro objetivo, sobre todo a la comunidad de la Comuna 20, porque el año pasado hacíamos unas mesas y capacitábamos a unos líderes y ellos transmitían, o sea que estábamos implementando desde ya una estrategia que es la estrategia Engage TV, que nos permite marcar dentro de las comunidades más vulnerables el poder reconocer la enfermedad y el poder identificar sus síntomas para cortar la cadena de transmisión. A rasgos pues, muy definidos, pienso que ya las demás compañeras hicieron mención a muchas de las estrategias que hemos venido trabajando y somos, creo que uno de los grupos donde en salud pública son más transversales. A la jefe Lucía ahorita se le escapaban que también tenemos articulación con el grupo de promoción a través de las comunidades indígenas, tenemos con ámbito ahorita en el seguimiento empresarial a casos positivos COVID, casi con todas las líneas de salud pública hemos venido teniendo articulación. Quería pues, resaltar eso. Ok, gracias. Bueno, miremos un poquito. ¿Sí? Yo recuerdo tan bonito era este proyecto. Ah, bueno, pero no había. Creo que Omar iba a aportar. Sí. Pues en cuestión de los logros que se han tenido desde que pues, estamos en el programa de micobacterias, en el laboratorio, uno de los principales ha sido que los laboratorios reporten el libro y a la fecha yo manejo un cuadro que es como una especie de semáforo de cumplimiento en el cual los laboratorios prácticamente han estado cumpliendo con la notificación del 100%. También en las asistencias técnicas se ha hecho el logro de que se incentiven pues, a los laboratorios para la realización de todas las pruebas que se realizan para los pacientes. Dado el caso que tenemos un laboratorio aquí que está en la red de salud Oriente, que es solamente para micobacterias. Y en este momento hay otro que está en estudio para también hacer el montaje de un laboratorio solo para micobacterias. Y los demás en ese momento están en estudio para para migrar a todas las pruebas que se están solicitando por medio del ministerio. Okay. Rocío, qué pena, cabe dentro de los logros que hemos venido desarrollando y dando respuesta hace un par de minutos a las preguntas que nos hacías de los contratos que hemos venido realizando de PIB, voy a proyectar los dos contratos de la S Centro y de la S Norte. Bueno, mientras proyecta Jennifer, ¿ibas a comentar? Hola, sí, jefe. Bueno, les cuento que otro grande logro que tuvimos en el programa fue haber participado en un artículo científico que se llama Persistencia y diagnóstico tardío de lepra en el Valle del Cauca, un estudio que se realizó del año 2010 a 2016. Este artículo tuvimos la fortuna de que fue publicado en la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y pues ya está disponible. Quedó bajo el nombre de la Secretaría de Salud este gran aporte que pudimos hacer desde el programa de Cali. ¿Cuándo hicieron la publicación? El 24 de julio del 2020 salió la publicación. Sí, eso consigue el correo y ya. Hola, Carmen. Quizás para 2020, pues uno suma los números para todo el equipo. En este momentito, la secretaria ha autorizado el seguimiento. Para mí sí es un logro que todas las personas sigan contratadas, a pesar de todas las situaciones del COVID, a pesar de las dificultades presupuestarias, a pesar de los recortes en el presupuesto, el programa se ha sostenido, inclusive cuando han aumentado el presupuesto, ese programa de micobacterias. Entonces, para mí sí es un logro el reconocimiento que la secretaria ha hecho el equipo de darle continuidad a todas las actividades. No hemos, hasta hoy, hasta ahora que te estoy diciendo, no hemos tenido problema de presupuesto y todo el equipo ha sido aprobado sin ninguna dificultad. Que de ahí la importancia, ¿no? De socializar precisamente todas esas actividades
y logros que realizan dentro del equipo, que hacen que obviamente pues los apoyen de esa manera, ¿no? Por eso les hablaba la importancia de la comunicación, que ustedes, o sea, no, sí hacen cosas muy interesantes y que no, de pronto no se queden aquí solamente en el grupo, sino que se logren mostrar todas esas actividades y esos logros y el control como tal que realizan a esta situación de enfermedad que obviamente es de salud y es pública, ¿no? Que afecta a la población. Rocío, qué pena. Antes de cerrar los logros, también quería, creo que no se mencionó, y es que durante la pandemia, en el mes de abril y mayo, a través de una articulación con la Secretaría de Bienestar, el programa repartió 80 mercados para personas con lepra y 240 bonos también para, en tarjetas de la 14. También eso fue pues, un apoyo muy importante para las personas que tenían enfermedad. ¿Y eso cómo lo lograron? Digamos, como de apoyo, ¿cómo lo hicieron? Nos hicimos una revisión cuando se presentó la convocatoria, se hizo una revisión con Bienestar Social, con nosotros trabajamos articuladamente con ellos, revisamos cuáles eran los criterios, en este momentico no está Lady, pero hicimos una revisión con Jennifer Lady de la base de datos, y como se conocen los pacientes, que ese es un punto positivo, sabíamos cuáles eran los pacientes que necesitaban ese mercado. Y en lepra y en tuberculosis, hicimos todo un proceso también de revisión que cumplieran los criterios que nos estaba solicitando Bienestar Social, que era que tuvieran un pote de CISBEN y que tuvieran 1 y 2. Entonces, ese era el nivel 1 y 2. Pero nosotros llevamos hace más de 5 años un trabajo articulado con la Arquidiócesis de Cali. Trabajamos con el Banco Alimento y trabajamos con Pastoral Social. Como te decía Claudia, ellos nos apoyan, ellos nos están apoyando en los comedores. Entonces, era un trabajo que venía desde atrás y cuando presentamos la propuesta fue aprobada sin ninguna dificultad. Ok. Bueno, y aquí tenemos, esto también es un logro, esto es un logro, el poder haber hecho un contrato integral de salud pública con varias líneas y que nosotros estemos en 2 contratos de ellos donde hicimos un aporte a la S Norte con 120 millones, es donde vamos a realizar intervenciones colectivas. Las voy a buscar, están aquí las actividades que vamos a realizar o que van a realizar pues la S Norte y que nosotros vamos a hacerle seguimiento. Aquí estamos nosotros, que son las visitas epidemiológicas, las que ya hablaban mis compañeras, y la que hablaba la jefe, que se realizan cada 8 días, cada 6 meses y al año. Estas son las actividades que están suscritas con la S Norte para el seguimiento de tuberculosis. ¿Este se firmó cuándo? Este se firmó hace 2 semanas, jefe, tal vez. Los contratos se firmaron finalizando julio, primera semana de agosto, y el acta de inicio se firmó el 25 de agosto. Sí, el 25 de agosto se firmaron. Y al igual igual que ustedes lo compartieron en el Drive, ¿no? Pues no lo he visto. Sí, está en donde sí, en el Drive. El de la Norte estaba, el de la Centro no estaba, pero ya lo compartimos, ya lo subimos. El de la Centro no lo teníamos. Ah, perfecto. Y el de la Centro, 100 millones de pesos. Este contrato, el de la Norte fue por 900 millones y el de la S Centro fue por 1.100 millones. Los recursos de tuberculosis para la Norte fueron 120 millones, para la Centro 100 millones, porque es un contrato integral del PIB. Ajá. Bueno, yo les quería preguntar algo, porque de la auditoría del año pasado quedó una oportunidad mejor, donde decía que
sería bueno que utilizaran un aplicativo que se llama Salvi, ¿sí? Para el tema de la caracterización y reporte de actividades. ¿Eso cómo va? ¿Sí lo implementaron o no? No, inclusive tenemos un oficio que enviamos a la doctora Doris Tejeda, que es la jefe del Grupo de Salud Pública, y te damos la explicación. El equipo asiste a partir de octubre, va a asistir entre el primer día y el quinto día del mes, a hacer las asistencias técnicas del sistema de información. Ese es un punto, solo el sistema de información. Ellos hacen la asistencia técnica, hacen el diligenciamiento del sistema de los aplicativos y realizan un informe. Después de eso, ya se hacen las reuniones. El CISALPU es un aplicativo local. Entonces, después de hacer eso, el equipo tendría que volver a la secretaría a digitar esa información en el CISALPU. Desde ese punto de vista, escribí, le dije a la jefe que no íbamos a ser partícipe del CISALPU hasta que no estuviera en línea. Porque para mí, si no estuviera en línea, para el programa representa un retroceso. Es que ir a la institución, digitar, hacer todo, y luego volver a la secretaría, volver a digitar, entonces es un reproceso y ya nosotros mandamos el informe que no hacíamos parte de CISAL. La jefe ya lo conoce y nos hemos mantenido en esa decisión. ¿Y eso es un desarrollo que tiene que hacer desde TIC? Aplicativo donde se digitan las asistencias técnicas. Donde se digita la asistencia técnica y nosotros hacemos asistencia clínica en adherencia a protocolo, pero también hacemos asistencia técnica del sistema de información. Las enfermeras trabajan asistencia técnica sobre sintomáticos respiratorios, sistema de información y adherencia a protocolo. El médico hace toda la adherencia a protocolo en VIH, en diabetes, manejo de niños y todo lo que es tuberculosis en general. La bacterióloga hace todo el seguimiento de la parte diagnóstica y hace adherencia a protocolo por parte del laboratorio. No solo la calidad del dato, sino en la oportunidad de la entrega y en el seguimiento de los lineamientos nacionales. Entonces, nosotros seguimos alrededor de 90 IPs. Entonces, para mí sí era un reproceso que el equipo fuera a hacer esa asistencia técnica, genera un informe. Dentro del equipo de Micobacteria no generamos actas, hacemos acta de reuniones, pero las contratistas y el equipo de apoyo genera informes, porque a partir de ese informe es que generamos los informes finales. Entonces, muchas veces la información que pedía CISALPU no era compatible con la forma en que nosotros lo veníamos trabajando. Entonces, hablamos con la doctora Doris, le generamos un oficio y estamos esperando que el CISALPU, eso se está haciendo en este momento. Creo que María Mercedes la vi conectada, no sé si María Mercedes tiene conocimientos cómo va el desarrollo de CISALPU para que sea en línea. Si la persona sí está en la institución, pueda llenar en línea la información que se requiere. María Mercedes. Hola, María Mercedes. Hola, María. Está conectada, pero tiene el micrófono cerrado. No escucha. Entonces, más que todo, la dificultad de no usarla es eso, no tener acceso en línea para el diligenciamiento. Porque inclusive nosotros en este momento estamos esperando, nosotros no tenemos el sistema de información en línea porque el ministerio lo está construyendo, lo está diseñando. Habrá un momento en que nosotros, cuando se haga la asistencia técnica, se hace en línea, sobre todo para los sistemas de información, que es lo más fuerte para nosotros, porque la expresión última del programa se representa en la base de datos, que debe ser oportuna y con calidad del dato. Entonces, cuando hacemos la asistencia técnica del sistema de información, se hace un informe sobre lo que se encuentra, que cuando vuelven al mes, ellas le hacen seguimiento. Y toda la información, todo el sistema, toda la asistencia técnica es sobre la base de datos. Entonces, cuando tú vas al CISALPU, te pregunta otras cosas. Entonces, no tenía cabida la base de datos allí. Ok. Yo vi actas de asistencia técnica, pero les quería preguntar si eso está como tal
plasmado en una planeación, en una programación, ejecutado, se puedan hacer el seguimiento que ya, de lo programado que ya se ha ejecutado. Sí, y lo hacemos a través del plan de trabajo. Nosotros programamos con el equipo las asistencias técnicas. En este caso, el equipo, a pesar de la pandemia, realiza asistencias técnicas virtuales y presenciales. La pandemia empezó en marzo, más o menos desde mayo el equipo está haciendo presencialidad en el territorio y en las IPS y APB. Entonces se programa. Las del sistema de información es mensual, son mensuales. Y las de adherencia a protocolos desde el punto de vista médico también se hacen mensuales y se hacen a las 20 APB y a su red prestador. Y se le hace seguimiento a lo que vamos encontrando. Otra forma en que lo hacemos, este año, si no lo logramos, es que hacemos un curso. Cuando vamos, y ese es un convenio que tenemos con la Universidad de Santiago de Cali. Lo vamos identificando qué encontramos y se hace un curso a las bacteriólogas, se hace un curso a las enfermeras, se hace un curso a las auxiliares, se hace un curso a los líderes, se hace un curso a los médicos, un curso a las trabajadoras sociales y psicólogos. En la medida que voy identificando, entonces decimos, aquí está la brecha, hacemos toda la actualización. Casi siempre son actualizaciones, llevamos casi 2018, 2019 realizando. Y lo hacemos con los estudiantes. Este año no fue posible hacerlo presencial y lo que hicimos fue que empezamos el año pasado el curso virtual de tuberculosis y lepra que se está haciendo con el grupo de salud pública. Ya estamos esperando es que se devolvió para hacer unos ajustes e iniciar el proceso. Que ya sería virtual. Ok. Bueno, muy interesante conocer todo el proceso que realizan. No sé si tengan algo más que decir, igual pues estoy todavía en el proceso de seguir revisando las evidencias, cualquier cosa pues me permiten nuevamente, les podría de pronto preguntar, pero Lucy o Andrés, creo que tengo el teléfono. Sí, Andrés, que es referente de calidad. ¿Correcto? Sí, nosotros estamos, mañana estoy en la tarde en la secretaría, hoy estuve en la mañana, mañana estoy en la tarde, entonces cualquier cosa me informa y si estás en la casa pues lo hacemos vía virtual. Ahora te firmamos el listadito de asistencia y ya tienes mi correo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, los felicito, hacen un excelente trabajo. Carmen Rocío, tenemos un último punto dentro de los reportes y vamos sobre el segundo que reportamos en informes. El último, que es acceso a programas de protección social. Dentro de ese punto tenemos una trabajadora social. Lo que hemos buscado hacer y uno de los grandes logros que hemos tenido en este punto es que anteriormente nuestros pacientes que nos ingresaban, pues teníamos un porcentaje de pacientes que no contaban con un régimen de afiliación. Entonces, con una articulación con aseguramiento, logramos desde el año pasado aumentar el régimen de afiliación en los programas que nos ingresan, en los pacientes que nos ingresan al programa de tuberculosis. Entonces, eso es lo que reportamos dentro de ese último punto, son esas alianzas y esa parte intersectorial con otros sectores y también toda la parte de acceso a programas de protección y acceso a aseguramiento. Ese es como el reporte que siempre cada 3 meses registramos de cómo va el avance en cuanto a las acciones intersectoriales. Ese sería el último punto que nosotros reportamos. Listo, Claudia, muy amable, muchas gracias. Igual hay evidencia de esto allí en el sí, drive. Lo tenemos dentro del drive, se llama intersectorialidad. Ah, correcto, listo. Entonces, dentro de ese encuentras el soporte del tercer punto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, pues, por hoy dejamos el ejercicio hasta acá. No sé si tienen otra pregunta. María Mercedes está sin audio. Después aquí está la secretaría y Carmen, acuérdate que los computadores de la secretaría no tienen audio. Ella está acompañándonos, pero no tiene audio. Ya me escribió. ¿No se puede conectar allí con el celular de ella? ¿Por qué? Xiomara, Yesenia. ¿Para el tema del audio? Es Claudia. Entonces cualquier cosa que ella se acerque acá a la oficina y me cuente. A todo el equipo de trabajo. Gracias, Carmen. Entonces estoy atenta a cualquier necesidad o solicitud que requieras. Nos avisas y nosotros estaremos atentos a presentártelo. Perfecto, mil gracias. Carmen Rocío, no, muchísimas gracias a ti. Como dijo la jefe, estamos atentos para cualquier información que requieras.
Vale, muy amable. Bueno, una feliz tarde a todos, muchas gracias. Igualmente, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.